Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV. Hoy para dialogar con Sebastián Barros. Sebastián es licenciado en Ciencia Política, doctorado de hecho en Ciencia Política, es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco e investigador del CONICET. Sebastián, bienvenido, gracias por participar en este espacio. La idea es intentar una reflexión, transcurrido el primer año desde lo que fue la catástrofe climática de Comodoro Rivadavia, una reflexión, digo, desde la perspectiva política. Hemos conversado con vos en otras oportunidades sobre quizás la falta de formación, de cultura política suficiente de Comodoro Rivadavia, más allá de su riqueza en recursos naturales, y si hubiera que vincular no la cuestión climática, que tiene que ver con la naturaleza, pero sí desde el punto de vista del impacto frente a una ciudad que no tenía la infraestructura necesaria y suficiente, con esa falta de formación política a la que vos muchas veces has aludido, ¿por dónde pasarían esos principales vínculos? Bueno, es que es verdad, ahí como vos decís, se cruza el problema climático con la infraestructura, porque dada la magnitud de la catástrofe, hubiera sido impensable que se pudiese tener esa infraestructura que soporte tamaña cantidad de agua. Ahora, eso no significa que en el día después, como vos preguntás, no se hayan aceitado el funcionamiento estatal para salir a paliar algunas de las dificultades que creó la inundación, para salir a paliar la emergencia. Ahí es donde me parece se conjuga esa particularidad política que tiene Comodoro Rivadavia en términos de poca movilización a nivel de la sociedad civil y de la sociedad política en pos de satisfacer algunas demandas. Las demandas aparecen como muy dispersas en toda la ciudad, aparecen a veces como demandas que son muy diferentes entre sí, aunque uno pudiera o pueda trazarle un trasfondo similar, pero aparecen como demandas muy disímiles entre sí, con lo cual eso impide o dificulta que esas demandas se junten y el reclamo sea más efectivo a las autoridades. Porque creo que lo que hay que poner en claro es que la tragedia, la catástrofe climática, bueno, fue impensada, más allá de la previsión, del alerta meteorológico que había, que tuvo impactos nunca antes registrados en la historia de Comodoro Rivadavia, pero también fue muy evidente que afloraron toda una serie de obras de infraestructura que la ciudad venía postergando largamente, y ahí es donde creo apunta el análisis que vos planteás también. Exacto, esas obras que la ciudad sigue esperando, o esas obras que aparecen como con una poca jerarquización hacia el interior de la política pública, con eso me refiero a empezar a que Comodoro como ciudad comience a ponerse ciertas prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Tener un aeropuerto, tener un acueducto, tener un estadio del bicentenario, del centenario? Del bicentenario decimos en broma, claro. Ya, pero... Sí, no, yo pensando porque era el primer centenario de Comodoro. Claro. O tener esos canales evacuadores de agua, o una planta de tratamiento de residuos cloacales. Es decir, Comodoro es una ciudad cuyas prioridades están jerarquizadas de una forma muy aleatoria, parecería, ¿no? Que van llegando inversión pública, van llegando obras y vamos haciendo obras, pero sin pensar para qué las hacemos, dónde las hacemos, o cuáles son las prioridades más urgentes. O qué prioridades tenemos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Porque ahí uno escucha muchas veces el reclamo del vecino, del ciudadano común, y dice, bueno, la clase dirigente que tenemos, los políticos que tenemos no saben priorizar o piensan en obras que dan marketing, etcétera. Pero digo, ¿es la clase política así como un marciano venido de afuera, o es esa clase política que refleja la base social de Comodoro, la que no es capaz de articular o de fijar las prioridades adecuadas y de gestionar? A mí me parece que es la segunda opción. La clase política no sale de un cajón de repollos, digamos. La clase política es el reflejo de la ciudadanía, en parte. Y segundo, creo que también hay un problema a nivel de la administración de las agencias del Estado.
Es decir, también hay un problema de priorizar ese tipo de inversiones a nivel de la gestión estatal. Ciudadanos, funcionarios quizás de segunda y tercera línea, que tienen cierto poder de incidencia sobre qué tipo de obra, cómo se lleva adelante la obra, y que eso no está funcionando de manera eficiente, me parece, ni a nivel provincial ni a nivel municipal. Eso me parece que también es un problema, y eso apareció mucho cuando se crearon los comités de emergencia después de la catástrofe, la falta de coordinación entre las agencias estatales. Eso es un problema del poder político, pero también es un problema de la gestión del Estado, ¿no? Que no siempre depende del político, porque el Estado también tiene cierta autonomía en su desempeño que está siendo ineficiente. Entonces, no había una vinculación, no había un lugar donde vincular todas esas agencias estatales que estaban en funcionamiento. Yo recuerdo desde la universidad salir a repartir las donaciones que llegaban a la universidad, y repartíamos sin ningún criterio de necesidad, etcétera. La gente que iba llamando por teléfono, o las personas que trabajan en la carrera de trabajo social, que tienen un conocimiento del campo de la ciudad muy preciso, allí íbamos donde pensábamos que podía ser más relevante la ayuda. Pero no había un espacio que concentre y decida qué tipo de intervención se iba a tener. Y eso me parece que pasa no solo en momentos de catástrofe, sino que también pasa en momentos de normalidad. ¿No? El ejemplo de todas las discusiones que se generaron alrededor de la nueva urbanización en la playa, en la bajada de los Palitos, no me acuerdo cómo se dice, Refugio de los Lobos, muestra precisamente esa ineficacia en el desempeño estatal. Un funcionario que sabía, un director de área que no tenía idea, el otro que sí. Digo, una descoordinación del funcionamiento estatal, que eso sí es un problema que no sería tan difícil de subsanar, y en el cual uno no ve que haya ninguna política que encare ese problema. Uno tiende a pensar a veces que quizás un impacto como este tal vez implica un punto de inflexión y sirve para generar determinadas conciencias, para marcar un antes y un después en la historia de una ciudad, por otro lado tan joven como la nuestra, pero en el corto plazo, visto que ha transcurrido un año y seguimos exactamente igual en muchas situaciones, con las mismas falencias de infraestructura que ya veníamos sufriendo, pero además con las obras profundas que surgieron como necesidad para evitar otro impacto similar, todavía estamos un año demorados. Decimos, ¿qué se necesita para generar esa conciencia de participación política en definitiva, ¿no? Claro, que ahí sí es donde se ve, me parece a mí, ¿no? la historia del lugar, de cómo hay problemas en Comodoro que aparecen como acuciantes y problemas que aparecen como secundarios. Y el problema que aparece de manera acuciante y constante en Comodoro es más el problema del trabajo y la producción, antes que solucionar los problemas del lugar en el que vivimos. Eso es llamativo. Comodoro se moviliza generalmente por problemas vinculados al trabajo. Yo por lo menos no tengo mucho registro de otro tipo de movilizaciones masivas, ¿no? Hay otro tipo de movilizaciones y una ciudadanía comprometida con ciertos temas, ¿no? Bueno, siempre se cita el escaso movimiento cuando se convoca el reclamo por el agua, por ejemplo, ¿no? Exacto. Creo que a eso apunta tú. Hay movilizaciones y una ciudadanía que está pensando en esos problemas, pero sin embargo uno no ve la masividad que eso lleva cuando hay demandas vinculadas al trabajo. ¿Tiene que ver esto con las asociaciones, organizaciones intermedias que tal vez requieren de mayor, que habría que esperar mayor dinamismo por ese lado para canalizar inquietudes y confluir en foros de discusión más amplios? Claro, no sé si es que uno lo tendría que poner como ellos o ellas deberían hacer tal cosa, sino que podría esperarse que las organizaciones intermedias de Comodoro, vinculadas a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sindicatos, cámaras de empresarios, cámaras de comercio, comiencen a tener cierto compromiso cívico con la ciudad que vaya más allá del compromiso mercantil con la producción y el trabajo, ¿no?
Eso me parece que sí tiene que ver con la historia de Comodoro, donde es una ciudad muy vinculada a la monoproducción, muy vinculada al trabajo petrolero, y que el trabajo petrolero genera una masa de riqueza tan rápidamente y en cantidades tan abismales que supera cualquier otra posibilidad de pensar la vida comunitaria que no sea exclusivamente en cómo se va a generar riqueza. Ahora que está repuntando lentamente el petróleo, puede que nos olvidemos de todo esto y nos aboquemos nuevamente Es que al incluso ritmo productivo. en momentos de crisis el reclamo era para volver a esa estabilidad productiva, no para solucionar los problemas de tener una ciudad mejor, ¿no? Una ciudad más vivible, más agradable, menos difícil, menos inhóspita, más amigable para vivir. Incluso en momentos de crisis el reclamo es otro. Y obviamente que en momentos de estabilidad, que quizás uno pudiera esperar que se pase a ese otro tipo de demandas, en Comodoro no ha sucedido. ¿Las formas de participación política se ven hoy favorecidas, reforzadas, potenciadas por las nuevas tecnologías, o las nuevas tecnologías refuerzan la comodidad? Es decir, retuiteo algo que me parece que medianamente coincide con lo que pienso y ya cumplí con mi rol ciudadano. ¿Cómo ves esa dualidad? La verdad que no tendría una respuesta, más que una opinión, digamos, a eso. A mí me parece que no ha cambiado demasiado las formas de la militancia. Sí que puede haber cambiado la forma de expresión a través de esas nuevas tecnologías que acercan información, que comparten información, que hacen a la creación de ciertas esferas cívicas donde efectivamente se discute. Hay también mucha porquería en todo eso, pero eso siempre lo hubo, digamos, ¿no? Lo que en la jerga periodística se llamaba carne podrido, pescado podrido, existió siempre, no es algo que aparece con las nuevas tecnologías. Eso quizás acelera un poco los tiempos, pero me parece que hay que mirarlas, por un lado, porque no nos queda otra, mirarlas de manera positiva, porque es algo que está instalado y que por más que las neguemos, están ahí, digamos. Seguro. Volviendo y ya para cerrar, a esta siempre nombrada, descripta falta quizás de cultura política de nuestra región tan volcada hacia lo productivo. ¿Crees que va a haber un cambio en algún momento de esa característica de Comodoro Rivadavia, o ya va de suyo con la identidad propia de la región? Quizás no es que sea una falta de cultura política, por eso definir algo por la negación o la falta suena a veces muy demasiado fuerte. Creo que es una cultura política particular que lleva a privilegiar esa lógica, y esa lógica implica que se generalicen reclamos sumamente particulares, ¿no? Que yo reclamo por mi salario, yo reclamo por mi problema y me vuelvo a la esfera de lo privado, ¿no? Eso impide que esas demandas empiecen a ser compartidas, se politicen y tengan mayor fuerza política. Creo que eso no es tan difícil de cambiar, pero necesita de un cambio de discursos políticos, de una verdadera, me sale rehabilitación, pero no sería la palabra, ¿no? De una renovación de los cuadros políticos, y ahí sí con una cultura política distinta, ¿no? En términos más de abrir esas discusiones al espacio público, de empezar a tratar de ver qué problemas tiene el resto de la ciudadanía, además del mío, cómo la solución de mi problema puede implicar un problema para las demás personas que están viviendo en mi barrio, etcétera, ¿no? Es muy fácil reclamar por un bono salarial de fin de año, por un salario mucho más alto, sin pensar que las personas que trabajan en docencia y en los cuales mi descendencia, ¿no? Mis hijos o mis hijas van a esa escuela, no pueda vivir con ese salario, digamos, ¿no? A causa del salario alto que tengo yo. Bueno, ¿no debería yo pensar al momento de reclamar esa ventaja salarial? ¿Qué sucede con el resto de la gente que vive en mi barrio, en mi ciudad, etcétera? Si a ese resto no le suben el salario, van a subir los alquileres, van a subir los precios, y esa persona que quizás pasa más tiempo con mis hijos y mis hijas que yo, no va a tener para comer. Yo no quisiera llegar a esa situación en que la persona que pasa más tiempo que yo con mis hijas o mis
de la docencia, pero uno podría seguir en relación a la salud, a la justicia, etcétera, ¿no? Gracias, Sebastián, por No, por ayudarnos favor, a gracias pensar. a ustedes. Hemos conversado con el doctor Sebastián Barros tratando de entender desde la perspectiva política a nuestra identidad de Comodoro Rivadavia. Hasta la próxima.